Bien, buenos días. Hoy vamos a ver la primera de las ABO donde la temática serán los disturbios circulatorios, pero no tomando el sistema circulatorio como un órgano, perdón, mejor dicho, como un sistema de órganos, viendo patología específica de vasos o de corazón, sino viendo qué alteraciones generales del sistema circulatorio y de la sangre llevan a trastornos generales del organismo o qué cambios vasculares alteran a determinados órganos. Primero vamos a recordar un poco la circulación que en los mamíferos es doble, porque una circulación menor o pulmonar y una circulación sistémica, es completa y es cerrada, porque la circulación ocurre por un sistema de vasos donde la sangre circula impulsada por la bomba que es el corazón. En condiciones normales hay una división completa de la circulación pulmonar y sistémica dada por el tabicamiento cardíaco. La sangre sale por las arterias impulsadas por el corazón. Las arterias se van ramificando en divisiones cada vez más pequeñas hasta llegar al nivel de la microcirculación dado por arteriolas capilares y vénulas poscapilares. A medida que se van dividiendo los vasos y se van haciendo más pequeños, desciende la velocidad de circulación, disminuye obviamente el tamaño de los vasos y luego de que se produce en el lecho capilar el intercambio de sustancias entre los tejidos y la sangre, sabemos, oxígeno y distintas sustancias que son importantes para el metabolismo, como glucosa, ácidos grasos, llegan a los tejidos también mediadores como hormonas, por ejemplo. El tejido elimina productos de desecho y dióxido de carbono que es captado por la circulación, por los vasos capilares venosos y por las vénulas poscapilares. Y así esto es recogido para volver por venas cada vez más grandes hacia el corazón. Bueno, acá tenemos entonces el sistema circulatorio. Este esquema está bien, pero tiene algo que puede complicar un poco, que tanto las arteriolas como las vénulas se ramifican y vemos color rojo en la red capilar. Recordemos que pueden existir anastomosis arterias venosas donde la sangre no pasa por el lecho capilar. Esto permite seleccionar de alguna manera, según la actividad, donde va a haber una mayor irrigación local, por ejemplo, en el sistema digestivo después de una comida. Pensemos que durante la circulación el líquido sale con solutos, obviamente, de los capilares y vuelve a ser captado. Pero esto se ve una diferencia de presiones que luego vamos a ir viendo, pero el sistema venoso no puede recoger la totalidad de lo que había en el sistema arterial. Entonces, lo que queda en el tejido, que va a hacerse líquido intersticial, termina siendo captado por un sistema complementario que se inicia en vasos ciegos, que es el sistema linfático, que luego termina drenando del sistema venoso, pero los vasos linfáticos
van a transportar ese líquido y además al atravesar órganos linfoides como los linfonodos, reciben productos relacionados con la inmunidad y también células como linfocitos. Bien. Ahora, en condiciones normales, el líquido, los elementos formes de la sangre, o sea, leucocitos, eritrocitos y plaquetas, en condiciones normales no deben salir del vaso sanguíneo. Sí, como decíamos, sale líquido, parte del plasma con solutos, que es recaptado por la circulación venosa o por la circulación linfática. Sin embargo, hay una serie de condiciones donde aumentan la permeabilidad de los vasos. Vamos a describirla después con más detalle, pero acá vamos a ver unas. Lo primero es que puede haber una disrupción importante de la pared del vaso. En ese caso se produce una hemorragia. Sale todos los componentes de la sangre y hay un gran sistema que vamos a ver, especialmente la voz que viene, que es el sistema de la coagulación, y hay otra serie de mecanismos que permiten la hemostasia, o sea, el impedimento de la salida de sangre hacia el exterior de los vasos. Esto es algo que está muy regulado, que vamos a ver que es muy complejo, y si bien vamos a ver algunos aspectos hoy, va a ser básicamente el tema de la próxima agua. También puede haber aumentos de la permeabilidad menos masivos, o sea, y esto puede generar edema, que vamos a ver que es cuando sale líquido en grandes cantidades y hay un desequilibrio entre la salida del líquido y la reabsorción del mismo, y vamos a ver que también está el proceso de inflamación, donde no solo sale líquido, sino que también salen células. Esto tiene un sentido funcional. Las células que salen especialmente son los leucocitos y salen a cumplir su función, que no la cumplen en el interior del vaso, sino en los tejidos conectivos. Que la inflamación es un proceso de tejidos conectivos. Bien, por último, olvidé mencionar que en este proceso de hemostasis o hemostasia, que intenta detener la salida de sangre del vaso, es fundamental el accionar de las plaquetas. Bien. Vamos a ver el primer tipo de alteraciones, que no siempre son alteraciones, como vamos a ver, que es un acúmulo anormal de sangre dentro de los vasos sanguíneos. Ese proceso es la hiperemia, o mejor dicho, son la hiperemia y congestión. A veces los términos se utilizaban como sinónimos. Nosotros vamos a utilizar una nomenclatura que nos parece que es la menos confusa y vamos a hablar de hiperemia cuando es un proceso activo que lleva a que haya una mayor llegada de sangre, o sea que es un proceso arterial porque tiene que ver con la llegada de sangre, y de congestión cuando el proceso es pasivo y el problema está en la salida de la sangre. Vamos a ver que estos procesos podrán ser agudos, crónicos, locales o generalizados. Específicamente hablando de la congestión. La hiperemia tiene más limitaciones en sus formas. Bien. La hiperemia entonces es
un aumento del volumen sanguíneo a nivel del lecho arterial. Es un mecanismo activo. Tiene que ver con procesos de una llegada diferencial de sangre hacia una región. En cambio, la congestión es un aumento del volumen de sangre a nivel del lecho venoso, generalmente debido a impedimentos mecánicos en el drenaje, mecanismos pasivos. Digamos, en la hiperemia de alguna forma se produce una dilatación para que llegue más sangre a la zona. En la congestión hay algo que está impidiendo el normal retroceso, se tapó el caño, digamos. Bien, pensemos que ambos procesos pueden ser, mejor dicho, que la hiperemia puede ser fisiológica o patológica. La hiperemia fisiológica tiene que ver, por ejemplo, con la mayor llegada de sangre a un órgano en determinados momentos. Por ejemplo, que tienen que ver con su funcionamiento, por ejemplo, la llegada de mayor cantidad de sangre a los órganos del sistema digestivo durante la digestión, o más específicamente, por ejemplo, la llegada de más cantidad de sangre a una glándula mamaria en lactancia o de un músculo en actividad. Obviamente el color que vamos a ver es un color rojizo en el órgano generalizado. También puede obedecer a procesos patológicos, por ejemplo, es una característica fundamental para que se inicie la inflamación. También puede tener un origen neurogénico, o sea que se dilatan los vasos por un estímulo del sistema nervioso autónomo. Y vamos a ver que la hiperemia, acá tenemos por ejemplo una hiperemia local aguda, fíjense el color que toma el órgano hiperémico con un color rojizo que está indicando sangre bien oxigenada y que no está detenida. Bien, no podría existir una hiperemia general aguda. ¿Por qué les parece? Porque si el volumen sanguíneo está limitado, no puede haber un exceso de sangre total. Si va mayor cantidad de sangre a algunos órganos, no va a poder ir a otros. Por eso se dice que la hiperemia siempre está localizada a un sector del cuerpo, por ejemplo, a la piel, bueno, un órgano en definitiva, o a otros órganos, por más que sean de gran extensión. Si hay una hiperemia en la piel, seguramente los órganos digestivos van a estar con poca cantidad de sangre. Bien, fíjense estos órganos. Estos son órganos congestivos. Son órganos que nos están indicando que acá hay un acúmulo de sangre, fíjense de qué color, mucho más oscura. Esto es un proceso agudo, que ocurre, por ejemplo, cuando hay una torsión de un órgano. Esto pasa, por ejemplo, en el vaso, pasa en lo que se llama el vólvulo, que es una torsión de las asas intestinales. ¿Qué ocurre? Recuerden que las paredes de los vasos venosos son mucho más delgadas que la de los vasos arteriales. Entonces, cuando el órgano se retuerce, cuando el órgano tiene esa torsión, las paredes venosas se colapsan. Las arteriales, que son más gruesas, con una capa muscular, ¿se acuerdan de la media de las arterias, que es mucho más gruesa?
por más que se apriete, no se llega a colapsar. Entonces, está llegando sangre, pero la sangre no puede regresar porque están colapsadas. Obviamente que esto puede llevar, por un lado, a que si es el caso de, por ejemplo, que decíamos del vólvulo, de la torsión intestinal, torsión de asas intestinales, puede haber un trastorno por que pasen toxinas a la sangre, pero también va a llegar a que en otras regiones del organismo empiece a haber una insuficiencia circulatoria, porque la sangre está yendo para un lugar hacia el que no regresa. El sistema arterial sigue mandando y el venoso no puede drenarlo. También suele ir acompañado, como vamos a ver en unos minutos, de edema, es decir, salida de líquido del vaso venoso en mayor cantidad. Bien, y cuando la presión se debe a la presencia de, por ejemplo, tumores o quistes que están presionando continuamente, no es un proceso agudo, pero están presionando continuamente la circulación, lo que vamos a observar es una congestión local y crónica. Fíjense que siempre vamos a ver los cambios de coloración y vamos a ver esa coloración negruzca, no el color rojizo característico de la hiperemia. Entonces, la congestión local crónica se debe a presión ejercida localmente sobre los vasos venosos que hacen que se produzca esa acumulación de sangre que no regresa. Cuando nosotros vemos un corte microscópico de estos órganos, vamos a ver siempre los vasos repletos de sangre que va a estar dentro del vaso. Importantísimo, después vamos a ver para diferenciarlo de qué. Bien. ¿Y qué pasa con la congestión generalizada crónica? Bueno, la congestión generalizada crónica obedece a especialmente trastornos a nivel valvular, que son las insuficiencias y las estenosis. Simplificando, vamos a ver que las más importantes van a ser las estenosis de las válvulas, aórtica principalmente, y pulmonar, y las insuficiencias de la válvula bicúspide y tricúspide. Fíjense, acá tenemos vena cava, aurícula derecha, tricúspide, arteria pulmonar, circulación pulmonar. Vamos a suponer que tengamos una insuficiencia de la válvula tricúspide, o sea, la válvula tricúspide no cierra bien, o que tengamos una una estenosis de la válvula pulmonar. ¿Qué va a pasar? No va a salir la sangre por la contracción del corazón derecho, no va a salir la totalidad de la sangre. Parte va a volver, va a quedar en el corazón derecho y esto va a hacer que el drenaje de la circulación sistémica no sea el normal. Entonces, la sangre va a empezar a acumularse antes de la aurícula derecha. El retorno venoso de la vena cava se va a ver complicado. Esto, ¿a qué va a obedecer? Va a obedecer mejor dicho, va a obedecer a la insuficiencia valvular, también podría obedecer a un
corazón con una insuficiencia que no fuera de origen valvular, pero es muy frecuente que sea de origen valvular. Entonces, ¿qué va a pasar con la sangre? Va a quedar acumulada en órganos que indirectamente terminan drenando de la cava. Y esto, si bien va a ser generalizado, se va a manifestar particularmente en órganos que tienen un aporte sanguíneo muy importante, por los que pasa una gran cantidad de sangre o un porcentaje importante del volumen sanguíneo. ¿Cuáles son básicamente? Hígado y riñón. Si hay una congestión generalizada crónica, el hígado es el órgano en que más evidentemente lo voy a ver. ¿Qué va a pasar si el problema lo tengo en la válvula bicúspide mitral o tengo una estenosis aórtica? Bien, ahí lo que no va a haber es una salida completa con la contracción del corazón izquierdo hacia la aorta y como consecuencia no va a haber un buen drenaje de la vena pulmonar. El edema va a estar a nivel pulmonar, perdón, la congestión va a estar a nivel pulmonar y vamos a ver que se acompaña de edema, por eso el error, uno ya piensa congestión y edema juntos, vamos a ver en unos minutos por qué, o en otro video mejor dicho por qué. Bien, esto es muy razonable, escúchenlo, miren este viejo esquema del doctor Jimeno que sirve mucho, y es importante que el corazón como órgano ante las fallas, lo primero que hace es intentar compensar los defectos y realiza una hipertrofia, porque una hipertrofia, recuerden que los miocitos cardíacos son células de muy baja, antes se decía nula actividad mitótica, entonces lo que hacen es se agrandan, y estos miocardiocitos agrandados llevan a una hipertrofia, un aumento de tamaño del órgano. Es un fenómeno hipertrófico porque el órgano aumentó por aumento del tamaño y no del número de células. Pero va a haber un momento en que esta hipertrofia ya no va a compensar y ahí es donde se da la dilatación cardíaca, donde ya estamos frente a lo patológico. Ya acá hay lesión. Acá había un mecanismo compensatorio. Por ejemplo, el corazón de un atleta es hipertrófico, un mecanismo adaptativo, pero es sano. En cambio, cuando esto ocurre, ya no compensa y es un corazón patológico que obviamente se va a acompañar, en este caso es del ventrículo izquierdo, o sea que esto, y de la aurícula izquierda, esto se va a acompañar de congestión pulmonar. Bien. Entonces, según cuál sea la porción del corazón afectada, la derecha o la izquierda, tendremos el edema y la congestión en pulmón. Después vamos a hablar un poquito del pulmón. O la tendremos en el hígado. Ese aspecto de hígado no es moscada porque obviamente si el problema está en el retorno, donde más se va a ver acumulada la sangre es a nivel centrolobulillar, porque acá es donde se produce el drenaje. Y vemos todo esto en rojo porque los sinusoides hepáticos están totalmente dilatados. Bien, un tipo de congestión particular es la congestión hipostática, que tiene que ver con una caída de la sangre acumulada en las zonas de declive por acción de la gravedad, y en general se acompaña de los estados agónicos, o sea, la congestión hipostática es del animal que está acostado y está por morir, o algo de lo que ya hablamos en una clase anterior, que es el livor mortis como
manifestación post-mortem. Bien, nos detenemos ahora para descansar un poco y luego vamos a introducirnos en el edema.